Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el último núcleo llamado Sistemas Materiales y Contexto, donde durante estas tres últimas semanas hablaremos de diversos temas, principalmente asociados a eh, química y su impacto en el medio ambiente, el uso de la química dentro de nuestra vida cotidiana y algunas normas de seguridad que debemos tener tanto en el hogar como en nuestro trabajo. Por lo tanto, en esta primera semana de trabajo, que corresponde a nuestra semana 7, hablaremos del mundo de los polímeros, que es el título que aparece en la pantalla. En la semana 8 hablaremos de química en el hogar y salud, principalmente asociado a riesgos de algunas cosas o de eh, limpiadores y otro tipo de sustancias que almacenamos en nuestro hogar y que muchas veces hacemos mal uso de ellas, sobre todo en el almacenamiento. Y finalmente terminamos en la semana 9 con el impacto ambiental que ha provocado el desarrollo de la química a lo largo de los años. Como, como efecto adverso con respecto o paralelo al desarrollo de nuevas tecnologías que han ido surgiendo. Entonces, ya sabemos que algunas cosas no podemos medir el impacto inmediatamente y con el tiempo nos hemos dado cuenta de los impactos que han causado en nuestra vida. Y también, entonces, para dar puntapié inicial a esta semana número 7, recordarles que esta semana está dividida en cuatro bloques, al igual que las semanas anteriores, en donde en la semana uno o en el bloque número uno hablaremos de polímeros, tanto del concepto de polímero, donde hablaremos de qué es un monómero y qué es un polímero, y hablaremos de cuáles son los polímeros naturales y sintéticos. Haremos una pequeña clasificación de ellos. En el bloque número 2 hablaremos de los plásticos sintéticos, hablaremos de los termoplásticos y de los termoestables, y la relación entre estructura y propiedad principalmente asociada al reciclaje de estos. En el bloque número 3 hablaremos de las biomoléculas como polímeros naturales, donde hablaremos principalmente de las proteínas y carbohidratos o hidratos de carbono, donde lo vamos a revisar como polímero. Y finalmente en el bloque número 4 hablaremos del ciclo de vida, desde la síntesis y hasta el residuo. Y vamos a hablar un poco de cómo se clasifican los códigos de reciclaje que existen para clasificar los distintos polímeros que empleamos. Bueno, entonces primero vamos a hablar de polímero y vamos a tratar el polímero como una macromolécula. Voy a leer textual. Dice que en química un polímero se define como una macromolécula formada por la repetición de unidades estructurales más pequeñas llamadas monómeros. Estas unidades se enlazan mediante enlaces covalentes, dando origen a cadenas largas cuya masa molecular es muy superior a la de las moléculas comunes. El paso desde el monómero al polímero implica un cambio de escala que da lugar a propiedades nuevas, inexistentes en las moléculas individuales. Y aquí hay un punto súper importante a destacar que lo vamos a ir viendo más adelante, pero principalmente habla de que se enlazan mediante enlaces covalentes y después vamos a ver que más adelante que las interacciones intermoleculares que vimos en el núcleo 1, si mal no recuerdo, también tienen una participación aquí, un rol no menor en los polímeros. Bueno, y en la imagen podemos ver que existen una serie de polímeros en función de sus formas. Vamos a hablar principalmente de cómo están, eh, eh, cómo se estructuran estos polímeros. Entonces vamos a encontrar polímeros lineales, después vamos a encontrar polímeros ramificados, vamos a encontrar redes de polímeros, que son los que están aquí, o vinculados a través de redes, que son los que aparecen en el dibujo en el extremo derecho inferior. Y tenemos los polímeros que van vinculados a través de interacciones, bueno, principalmente que van vinculados entre sí, mejor dicho, más que interacciones, van vinculados efectivamente entre sí, que son muy diferentes a los que son ramificados, que es una mezcla, yo diría, entre los polímeros lineales y los polímeros ramificados. Bueno, antes de entrar a seguir hablando de los polímeros, primero tenemos que hablar de los monómeros. Entonces, los monómeros son una pequeña molécula que contiene uno o más grupos funcionales, y de aquí radica la importancia de los grupos funcionales, que son capaces de reaccionar para formar enlaces covalentes, ¿ya? Dice, cuando cientos o miles de monómeros se unen, la macromolécula resultante presenta propiedades mecánicas, térmicas y químicas completamente diferentes. Esta emergencia de propiedades es una idea central para comprender materiales poliméricos. Y aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un monómero, en este caso es un carbono doble enlace, es decir, sería nuestro monómero, que al romperse este doble enlace
permite que se vuelva a unir consigo mismo. Entonces aquí vemos dentro la estructura del mero es la unidad que se va repitiendo, y después vemos lo que es el polímero en sí. Y vamos viendo cómo estos meros se van vinculando uno con otro a través de enlaces covalentes, generando estas cadenas súper extensas. Ya vimos anteriormente cómo se podían vincular estas cadenas. ¿Qué grupos funcionales principalmente son los que participan en la formación de polímeros y qué tan reactivos son? Bueno, lo hablaremos a continuación. Dice que la capacidad de un fenómeno para formar un polímero depende de los grupos funcionales que contiene. Dobles enlaces como carbono-carbono, que era el ejemplo anterior, permiten polimerización por adición, mientras que grupos como los hidroxilos, los carboxilos o los aminos permiten la polimerización por condensación. Es importante señalar entonces que en el núcleo de cuando vimos los grupos funcionales, no solamente estos tenían un valor desde el punto de vista farmacológico, biológico, sino que ahora también lo podemos encontrar trayendo el tema a este bloque, sino que también tiene un punto de vista desde el desarrollo de nuevos materiales, en este caso los polímeros. Entonces dice, la química funcional es por tanto el punto de partida del diseño de polímeros. En algunas de las lecturas que les dejaré más adelante, o que están disponibles, perdón, una de las lecturas que está disponible, me parece que para el segundo núcleo, habla de los grupos funcionales más comunes que se utilizan hoy en día como en biomedicamentos o en medicamentos. Y es importante ver cómo ha evolucionado la historia de los grupos funcionales y cómo han cambiado a lo largo de los años. Bueno, ya dije que los polímeros se pueden clasificar principalmente ya no por su estructura, sino por su procedencia, y lo vamos a poder clasificar en dos tipos, en natural y sintético. Entonces, los polímeros naturales se forman en sistemas biológicos mediante procesos altamente controlados, como ocurre con proteína y carbohidratos. No entraré en el detalle de cómo se forman, simplemente los vamos a mencionar. Por otra parte, los polímeros sintéticos, en cambio, se producen industrialmente a partir de monómeros derivados del petróleo u otra fuente. Dice que a pesar de sus diferencias de origen, ambos tipos comparten principios estructurales comunes. Y en el caso de la clasificación vemos que nos encontramos con dos grandes grupos, principalmente los polímeros naturales, donde podemos encontrar la celulosa, el almidón, incluso podríamos tratar algunos azúcares también como polímeros, etcétera. Mientras que los sintéticos tienen toda una subclasificación. Vamos primero a hablar de los plásticos, que se vuelven a subclasificar en termoplásticos como el poliebleno que sale ahí, y termoestables como la baquelita. Mientras que también existen otra clasificación como fibra, donde encontramos el nylon, el tergal, y el elastómero como el neopreno. Bueno, antes de dar un cierre de los polímeros, de esta pequeña introducción que hemos visto sobre los polímeros, recordarles que los polímeros tienen un rol importante en nuestras vidas. Lo utilizamos tanto en envases y embalaje, en bolsas, botellas y un montón de otros tipos de contenedores. Lo utilizamos en el hogar y en la cocina como utensilios, platos, cubiertos, eso lo podemos encontrar en todos los lugares. En ropa y textiles, que son principalmente las fibras sintéticas como el poliéster, de hecho, poliéster lo dice su nombre. En la construcción y tuberías como las tuberías de PVC para agua y gas, principalmente en persianas, en la industria automotriz, donde la encontramos como componentes de los vehículos, en parachoques, en partes del motor, el neumático, que está construido que está hecho de caucho, polímero, también en la medicina, tanto como prótesis, sutura, apósito y un montón de cosas. Los lentes de contacto también son polímeros. Y en artículos deportivos y de ocio como cascos, raquetas, balones y juguetes. Es decir, que en realidad los polímeros están súper presentes en lo que nosotros hacemos a diario. Eh, y en este sentido, tenemos que decir que en nuestro país tenemos una gran gama tenemos un amplio uso de polímeros. En el siguiente bloque hablaremos ya de los plásticos sintéticos, los termoplásticos y los termoestables, y hablaremos un poco de la relación estructura-propiedad. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente bloque y recuerden que al finalizar este video deben revisar y contestar el pequeño o el mini cuestionario que aparece siempre al final de cada bloque. Nos vemos entonces en el bloque número 2.